Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Congrés Sapiens 2024. Titulat Matrix, Desconnexió i l'univers mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Buells, Ferran Prat, Tristan Castell de Pinós, Felipe Botalla, Nicole Soria, Medium, Rosa de les Meravilles Vidal, Antoni Cristòfor, Rosa Bruni, Joan Piqué Artur Oms. i Carles Tora. Congrés Sapiens 2024, dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, welcome al Sapiens. Un día más os traemos información de calidad. De momento, hasta que no haya la invasión, pues de forma independiente os vamos aportando estos datos y el día que haya la invasión ya saldrán todos los medios, esto lo tengo claro. ¿Os preguntáis el qué? Pues claro que sí, el tema extraterrestre. ¿Y con quién hablamos desde hace un montón de años atrás de estos temas aquí en Andorra? Pues con nuestro estimado amigo Artur Oms. Artur, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues Ferran, aquí empezando la semana y con muchas ganas de estar en Sapiens porque, bueno, es un clásico ya. Y la verdad es que siempre pues uno cuando empieza la semana y lo hace pues en la radio, siempre lo hace con más energía y también para el resto de la semana es una buena carga de pilas. Bueno, vamos a recordar que Artur Oms nuevamente es uno de los ponentes del Congreso Sapiens 2024 que celebramos en el Hotel Roc Blanc. Atención, recordad, este próximo sábado 5 de octubre, que lo hemos titulado Matrix, Desconexión y el universo mutante, y al final del Congreso creo que sacarán las propias conclusiones los asistentes sobre el título, pero vas a hablar de algo que creo que jamás se ha hecho sobre el tema extraterrestre, sobre el tema UFO, sobre el tema alien, y es fenómenos paranormales extremos extraterrestres. Tela marinera, ¿eh? Esto promete. Sí, desde luego promete porque vamos a enseñar grabaciones inéditas hasta la fecha, grabaciones que yo tenía ahí en un cajón y algunas de ellas son impactantes. Vamos a poner imágenes bastante impactantes. Avisaremos a la audiencia también en ese momento que si hay alguien sensible, pues que se cubra los ojos durante unos segundos porque vamos a ver imágenes que son realmente impactantes, ¿eh? Y la ufología a veces, siempre hemos dicho, hay varios tipos de ufología, aquella que no presenta ningún tipo de incidencia en el testigo. Hay la ufología que presenta un tipo de incidencia positiva que incluso llega a curar al testigo. Véase, yo entrevisté hace un tiempo a un chico que tenía psoriasis y el hecho de haber visto unas luces en el cielo hizo que le desapareciera la psoriasis. Y luego tenemos la ufología que tiene una incidencia totalmente negativa y que no solo eso, sino que además puede llegar incluso a costar la vida al perceptor de la experiencia. O sea que, y nos vamos a centrar básicamente en esta última, que es aquella que tiene una incidencia completamente negativa para el perceptor de la experiencia. Y además tenemos que decir que no se asusten porque, claro, como todo, ¿no? Como en el planeta Tierra, hay gente que es hostil, hay gentuza que es muy hostil y hay personas que son amigables, amorosas, que están para compartir, ayudar y comprometerse para el desarrollo del planeta, ¿no? Y ahí afuera, pues sucede lo mismo. Hay especies hostiles y otras que son especies benevolentes. No hemos inventado nada que no se pueda trasladar, ¿no? a otras especies, Artur. No, desde luego no hemos inventado absolutamente nada y el fenómeno está ahí. Por mucho que algunos quieran decir que es algo completamente psíquico, producto de la imaginación humana y de también pues todas estas leyendas que nos llegan en forma de boca a oreja y que vamos atesorando y que nosotros pues hacemos una especie de megamix interno,
con esas leyendas, esas películas que hemos visto, y que al final pues generamos esas imágenes de realidad virtual, podríamos decirlo así de alguna manera, en nuestro cerebro. Pero yo estoy totalmente en contra. Es decir, sí, efectivamente hay esa ufología, existe esa ufología, pero también existe la ufología que proyecta hechos y pues que son muy violentos para el perceptor de la experiencia y que de alguna forma marcan su vida negativamente. O sea, y eso es así. Además, Ferran, siempre recuerda que hemos dicho una cosa, que siempre he dicho una cosa, que es que ciertos fenómenos ufológicos están íntima y estrechamente relacionados con las posesiones demoníacas. Tienen muchos factores que son iguales o muy similares. Y de eso también hablaremos. Los famosos casos de íncubos y súbcubos, ¿no? ¿Te refieres, Artur? Sí, por ejemplo, y los casos también de esos visitantes de dormitorio, pero esos visitantes de dormitorio que causan una angustia en el perceptor de la experiencia. Es decir, tú estás durmiendo tranquila y plácidamente y además siempre en esa misma franja horaria, de las 3 a las 4:30 de la madrugada, y algo te despierta. No sabes qué, pero hay una presencia negativa en tu habitación que lo que hace es que te sientas incómodo y no solo eso, sino que además tengas miedo. De esta cuestión también hablaremos en el Congreso y analizaremos algún caso también terrorífico. Impactantes, estos, la verdad, cuando investigas, rascas un poco sobre estas apariciones, estas posesiones, son realmente el que las sufre terroríficas. Bueno, Artur, vamos a hablar de actualidad porque a lo mejor las personas piensan, pues no hay noticias extraterrestres últimamente de visualizaciones, de apariciones de ovnis, ni de seres metamórficos o antropomórficos. Pues sí que la actualidad nos lleva a un comunicado de prensa muy impactante. Artur, cuéntanos. Bueno, tengo que decir que este comunicado de prensa me lo hace llegar mi amiga Gemma Lozano y es un comunicado de prensa que lo más impactante, Ferran, es que es de antes de ayer. Es decir, es desde el comunicado viene fechado, si no me equivoco, con 20 de septiembre de 2024. 20 de septiembre de 2024. ¿Y este comunicado quién lo hace? Pues sencillamente la Fuerza Aérea de Chile. Agarrémonos, Ferran, porque vamos a hablar de un segundo caso y ya voy a adelantar a las personas que nos están escuchando un dato que las va a dejar heladas. Bien, ¿cuándo se produce este caso que genera este comunicado? El 27 de agosto de 2024. Pero cuidado, a 1.200 kilómetros de distancia, el 29, si no me equivoco, de agosto de 2023, 29 de agosto de 2023, es decir, hace prácticamente un año, por 2 días, se produce en Puerto Madryn otro avistamiento. Vamos a hablar de los dos. Primero, si te parece, Ferran, hablamos de del primero y más reciente, que es también bastante fuertecillo. Y luego, si quieres, hablamos del 29 de agosto del 2023. Fenomenal. Pues, Artur, entramos en la dimensión desconocida de la actualidad ufológica. Cuéntanos, ¿qué sucede? ¿Y dónde? Estamos hablando de una investigación por tráfico aéreo desconocido y estamos hablando de una región que seguramente a las personas que nos están escuchando les va a sonar. ¿Les va a sonar por qué? Porque todos sabemos que hay ciertas partes de esta región en las cuales se puede acceder, evidentemente, pero tienes que pedir una serie de permisos y no puedes acceder de cualquier manera. Y además el coste de acceso a estas zonas es muy elevado. Esto por un lado. Y luego hay otras zonas que están completamente baneadas de Google Maps. ¿Por qué? Pues sencillamente porque hay una serie de instalaciones que los gobiernos tienen allí, de las cuales pues no desean que sepamos absolutamente nada. Viajamos al 27 de agosto de 2024, es decir, hace nada.
Estamos en una base aérea, una base chilena militar en Magallanes, en la Antártica, y el sistema de detección institucional de la Cuarta Brigada Aérea tiene evidentemente pues una serie de radars. Los radars todos sabemos cómo funcionan, lanzan un eco, ese eco pivota sobre algún objeto físico y devuelve una señal. Es como si fuera una pelota que rebota contra una pared. ¿Qué sucede? Pues que este sistema de detección de la Cuarta Brigada Aérea detecta un tráfico aéreo no identificado. Bien, vamos a ponernos en contexto, Ferran, porque la zona... oyentes, por favor, ir a Google Maps y poner región de Magallanes en la Antártica chilena y vais a ver que es una zona efectivamente muy, pero que muy, muy aislada y muy remota. Entonces, cuando hablamos de vuelos en estas zonas, hablamos de una serie de cuestiones que son inevitables. La primera de ellas es que hay que planificar y comunicar los vuelos. Primera opción. Segunda cuestión. Tienes que, evidentemente, comunicar que vas a salir a tal hora y que vas a llegar aproximadamente a tal hora a tu lugar de destino, porque son regiones en las cuales el tiempo es absolutamente cambiante de una forma además atroz y brutal, y además son zonas que están muy despobladas, con lo cual si se produjera una emergencia durante tu vuelo, pues las personas que están responsabilizadas de todo el salvamento en esta zona tienen que saber exactamente cuál ha sido tu trayectoria. Bien. Se genera este tráfico aéreo y ¿qué es lo que sucede? Pues evidentemente se lanza un scramble. ¿Qué es un scramble? Pues sencillamente se lanza un avión, en este caso un F-5E, que es un avión muy potente, muy rápido. Este scramble se realiza en los tiempos estándares que hay para realizar este tipo de operaciones militares, y lo que hace este avión es dirigirse hacia ese objeto para detectarlo e interceptarlo y saber qué es, porque es un tráfico aéreo no evidentemente identificado. Es decir, cuando además uno se acerca a algún lugar en el cual hay alguna base militar o lo que sea, además uno tiene la obligación de comentar y comunicar ese tránsito para que, evidentemente, entre otras cosas, pues no le acaben derribando. Bien, el avión despega, se dirige hacia el tránsito, pero él, en un momento dado, el avión es capaz de lograr esa señal con su radar aéreo, pero de golpe el tránsito desaparece. Desaparece como si se hubiera esfumado. Estamos hablando, Artur, de esta forma de aeronave. ¿Había una o varias? Era un tránsito, un solo tránsito. Uh-huh. No sabemos qué era. No sabemos si era un avión, no sabemos si era un objeto volador no identificado, no sabemos si era un globo aerostático, no sabemos absolutamente nada. Entonces, como no sabemos nada, lo que sabemos es que es un objeto volador no identificado. Bien. Eso no quiere decir, Ferran, siempre hemos dicho, que haya un marciano a los mandos de la nave, un marcianito de color verde. No, para nada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como la intercepción fracasa por ese avión F-5E, el protocolo te dice pues que sencillamente hay que lanzar dos tipos de nave. Una es un avión, un DHC-6 y un helicóptero UH-412. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para dirigirse a la zona donde se pierde el último eco de esa nave y ver si pues la nave ha causado baja por un accidente o lo que sea, ¿no? Entonces hay ese desplazamiento de esta aeronave, del DHC-6 y el helicóptero UH-412. Ni el helicóptero ni el avión localizan absolutamente nada, Ferran. Absolutamente nada. Pero aquí viene lo más alucinante de toda la historia. Tú me podrías decir, bueno, sí, Artur, no han localizado nada porque es una región muy remota, es una región en la cual normalmente hay muy mal tiempo, muchas nubes, poca visibilidad. No. El cuarto punto de este comunicado que realiza la Fuerza Aérea Chilena nos dice, y voy a
citar textualmente y abro comillas. Sí. El suceso, ocurrió en condiciones nocturnas y la meteorología existente no limitaba las operaciones aéreas ni propiciaba la ocurrencia de fenómenos meteorológicos espaciales que pudiesen generar falsos contactos de radar. Existe, esto ya es aparte del comunicado 5, nos vamos a quedar aquí de momento. Claramente, Ferran, no había condiciones meteorológicas adversas. Y sí, es cierto que en ocasiones hay ciertos elementos espaciales que pueden generar un eco en el radar. Un eco que evidentemente pues, es muy característico y que está controlado, con lo cual esa aeronave tenía condiciones perfectas para volar. Esa aeronave no se encuentra, esa aeronave desaparece de los radares y evidentemente ahí hay un misterio. Hay un misterio. ¿Qué hacía una aeronave allí, volando en esa zona tan remota, sin haber comunicado ningún tipo de plan de vuelo? Además, esta zona prácticamente está, ¿no?, en línea recta a poca distancia de la Antártida, ¿no? Sí. Es que estamos hablando, mira, es que lo he medido. ¿A cuánto estaría? Claro, mira, de la Antártica, de la parte de la Antártica chilena, de la parte de Magallanes, estamos a 1.280 kilómetros en línea recta. Es nada eso, eso es nada. Para, evidentemente, un objeto volador no identificado, que los hemos visto, a veces objetos que se han medido a 30 y 40.000 kilómetros por hora, 1.000 kilómetros por hora, ¿qué son? Perdón, 1.000 kilómetros, ¿en cuánto se recorren? En nada, en escasos minutos. Estamos hablando de minutos, ¿no? El comunicado continúa y en su quinta sección nos dice que existe la posibilidad que lo detectado sea una aeronave volando a baja altitud y velocidad cuya trayectoria, en parte, haya pasado fuera de la cobertura del radar, desconociendo la existencia de los sistemas de detección institucionales, aterrizando finalmente en un sector indeterminado, lo que explicaría la desaparición del contacto de radar terrestre y aéreo. Qué fuerte, Artur. O sea, estaríamos hablando de que hay una aeronave y que la explicación que dan es que desaparece porque va a baja altura y aterriza en algún lugar. Indeterminado. Estamos hablando de que los radares que poseen las fuerzas aéreas chilenas son radares de gran precisión y que son capaces de seguir a cualquier tipo de objeto de fabricación humana, evidentemente, con una precisión enorme. Con lo cual, salvo, evidentemente, si estos objetos ya navegan entre montañas, si ahí hay una colisión, evidentemente no podemos hacer que estas emisiones de señales impacten contra el objeto que vuela, ¿no? Pero sí que lo que tenemos muy claro, Ferran, es que se conocía perfectísimamente la última posición de este objeto y ni el helicóptero ni el DHC-6 lograron ver absolutamente nada. Entonces, claro, si uno analiza el mapa de toda esa zona, ahí no hay absolutamente nada. No hay prácticamente absolutamente nada. Hay alguna población muy residual y hay bases chilenas, un poquito más arriba están las argentinas, pero ya estamos hablando de distancias mucho mayores, con lo cual, pues no sé, Ferran, es algo completamente alucinante, ¿no? Y si uno acaba leyendo el comunicado, en la última parte, que es la sexta, dice, y abro comillas, se establece que existió detección confirmada de tráfico desconocido. Todo se generó y desarrolló dentro del territorio nacional, por lo cual no se puede afirmar que haya ocurrido una violación del espacio aéreo de Chile. Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera que continuará cumpliendo los 365 días del año con su principal rol en la defensa, vigilancia y control del espacio aéreo nacional. ¿Por qué no se produce una violación del espacio aéreo de Chile, Ferran? Pues muy sencillo, porque el objeto sale o despega desde Chile y aterriza en Chile, no viene desde fuera. Cuando un objeto penetra un espacio aéreo de un país y lo hace proviniendo de otro, evidentemente los radares lo detectan. Cosas que me impactan a mí muchísimo. La primera es cómo nadie detecta que esa aeronave despega de algún lugar.
nadie lo detecta. Porque nadie está al caso de ese tránsito. ¿Cómo es que ese tránsito llega a desaparecer en una zona tan remota, en un lugar donde no hay prácticamente zonas habitadas, son lugares muy remotos, y lo hace delante de los ojos de un avión de combate, y luego en la operación de rastreo, ni el DHC-6, ni el helicóptero UH-412 localizan el mínimo resto de esa aeronave. Cuando además si aterrizó en esa propia zona, tendrían que haber visto algo, ¿no? Estamos diciendo también que efectivamente era de noche, y de noche todos los tránsitos se ven más, se ven mucho más. De hecho, es más fácil ver un tránsito aéreo que vuela bajo de noche que ver un tránsito aéreo que vuela bajo de día, porque evidentemente tienen las luces de posición, y el vuelo instrumental, que es por ILS, no puede practicarlo cualquier persona, Ferran. Es decir, cuando hablamos de vuelo nocturno, hablamos por vuelo instrumental, es decir, la persona va a ciegas completamente, no ve nada. Lo único que tiene delante suyo es la oscuridad de la noche. Evidentemente, pues tiene ciertos planetas. Evidentemente que eso pues le va a indicar la posición en la cual está y dirección en la cual está volando. Pero ahí no tiene nada más. Con lo cual, lo que es un vuelo tiene que ser un vuelo por instrumentación. Es decir, aquello que se dice por piloto automático, ¿no? Por piloto automático en algunas partes, me imagino, y manualmente, pero usando los instrumentos requeridos para esto, de GPS, y en todos los instrumentos pues que van a decirte el cabeceo, la altura, la posición actual de la nave, etcétera, etcétera, porque tú al final no puedes o no tienes referencias físicas que te indiquen hacia dónde vas, ¿no? Por lo tanto, ahí es complicado, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esta cuestión, pues ya ve que hay una similitud entre la que sucede el 29 de julio de 2023. Bien, si uno analiza, Ferran, los dos casos, fíjate que no se dan en medio, es decir, toda esta parte es como una especie de zona alargada que va hacia abajo. Si vamos desde Puerto Madryn hacia Magallanes, de la Antártica chilena, es una especie de como de isla muy estrechita, ¿no? Los avistamientos no se ven en medio de la isla, no. Se ven muy cerca del mar, los dos. Puerto Madryn podríamos, si hacemos un dibujo mentalmente y hacemos una especie de triángulo estrechito, ¿vale? Veríamos que la parte superior del triángulo, la más ancha, quedaría arriba, Puerto Madryn quedaría en la parte superior del triángulo, y Magallanes, de la Antártica chilena, quedaría en la parte inferior del triángulo, abajo a la izquierda. Es decir, los dos, ambos tocando el océano, ¿vale? No se ven las naves circulando en el medio, no, se ven circulando en prácticamente pues, los laterales del océano. Esto ya es una primera cuestión. ¿Qué es lo que sucede? Nos vamos nuevamente a la madrugada del 29 de agosto de 2023. Fíjate, por dos días hubiera sido un año exacto, ¿eh? Entonces estamos ahí en Puerto Madryn. Una extraña coincidencia también. También, pero yo creo que no es una coincidencia eso, ¿eh? No. ¿Sigue algún patrón o algo, quizás? Yo creo que hay fíjate, las condiciones meteorológicas son muy buenas en las dos fechas. Tanto unos como los otros pueden ver perfectamente, identificar estos tránsitos en el radar, puesto que no hay meteorología adversa que pueda generar algún tipo de disonancia y para estos radares, con lo cual se ven perfectamente. Diferencias entre los dos casos. Bien, la primera es que esta más reciente, estamos hablando de que el eco lo capta el radar. Y aquí son la tripulación de un barco que se llama el buque mercante de San Matías, que navegaba a varios kilómetros de la península Valdés en Puerto Madryn.
Cuando estos señores están en este buque, que es un buque de carga, sencillamente, lo que hacen es que ven unas luces que emergen del mar. Emergen del mar. Es alucinante. Tú imagínate que ves una luz que sale literalmente del mar y se disipan en el horizonte, cada una en una dirección diferente, ¿no? Artur, ¿son luces sin acústica, es decir, sin ruido, sin sonoridad? Sí, sin ningún tipo de sonoridad. Y parecía una especie de, según los propios tripulantes del barco, una especie de bengalas con paracaídas. Bengalas con paracaídas. Pero lo curioso es que además estas luces vuelven a penetrar en el mar. O sea, salen del mar y vuelven a penetrar en el mar. Bien. Tú sabes muy bien que yo estuve en 2020, en Estados Unidos, entrevistando a Dennis Stillings y James Kiebelbeck, técnico de la US Army, técnico electrónico de la US Army. Y tengo una entrevista grabada con él, en la cual él afirma también que en un viaje, en un helicóptero, ellos pudieron ver esta misma fenomenología en los años 70. En los años 70 estas luces que iban al mar, salían, volvían a entrar, etcétera, etcétera. Claro, pero no para aquí la experiencia, porque si uno rasca un poquito más, en la Patagonia chilena, el 17 de febrero de 2002, perdona, y la diferencia más importante, y quería recalcarlo, es que en esta última es un eco de radar que nos informa del aparato, y en esta hace un año atrás son los pescadores que lo ven a ojo desnudo, ¿no? Pero es que fíjate, el 17 de febrero de 2002, es decir, ya hace unos cuantos años más atrás, en San Gregorio, en el estrecho de Magallanes, y volvemos a Magallanes, no a Madrid, sino volvemos hacia esta región donde se ha producido este último avistamiento, una familia entera puede ver sobre el océano una especie de ovni tremendamente gigante, muy a ras del agua, que generó una gran repercusión. Gran repercusión, ¿por qué? Porque fue objeto del análisis por parte de la Comisión de Estudios Aeroespaciales de Chile. Esta información la reveló Andrea Simondini, directora del CEFORA, y evidentemente, ¿esto qué significa? Pues significa, Ferran, claramente que estamos nuevamente ante un fenómeno del cual desconocemos la naturaleza, del cual desconocemos la procedencia, pero sí que podemos ver los efectos. Aquí podríamos decir que es un avistamiento inocuo, no ha significado ni una cosa positiva ni una cosa negativa, porque aquí pues sencillamente se detecta el radar el tráfico en el radar, ¿no? En el del año pasado sí que podríamos decir que la tripulación de este buque mercante, el San Matías, quedó bastante impactada. Y ahí sí que tuvo una incidencia, y podríamos decir negativa, sobre estas personas. Tú imagínate en una zona tan remota que estás, pues evidentemente transportando mercancía por el Ártico, zonas en las cuales no tienes ningún tipo de ayuda si sucede alguna cosa, y evidentemente esto es preocupante porque ¿qué son esas luces, ¿no? ¿Alguna hipótesis? Las luces, Artur, las luces son o serán, porque esto como que es repetitivo, de algún color en especial que podría significar mucho incluso por el tipo de residuo de combustión o de agente de propulsión de estas naves, ¿no? Normalmente siempre son como blanquinosas o anaranjadas. Bueno, aquí yo el informe que he leído
No especifica el color de las luces. Yo entiendo que deberían ser entre blancas y amarillas. Voy a mirar si encuentro esta información. Lo que sí que especifica es que las luces se entrecruzaban entre ellas, ¿no? Entonces, cuando tú eres el capitán de un buque de estas características, que estás en una zona tremendamente remota y en la cual obtener ayuda es muy complicado, tienes miedo. Tienes miedo, Ferran, porque ¿y si estamos ante armas? ¿Y si estamos ante algún tipo de elemento que pueda llegar a ser destructivo para ese buque? Claro, no lo sabemos. Sí, mira, y las luces eran de color rojo-naranja. Rojo-naranja. La información lo decía. Estamos mirando un artículo de Infobae y aquí lo dice claramente, ¿no? Las luces eran rojo-naranjas. Curiosamente, en la Amazonía colombiana, muchos de los testigos afirmaban ver luces naranjas y rojas, que iban cambiando de naranja a rojo y de amarillo a naranja, incluso luego pasando a rojo, ¿no? Es como si fuera una especie de luces LED. Claro, cuando tú ves esto desde el puente de mando y reportas estas luces, te pueden tildar de que estabas completamente loco, pero no. Este señor no solo no estaba loco, sino que además pasaron miedo, ¿no? Cuando tú ves que en esta zona, en los últimos años, han habido muchos avistajes de este tipo, pues también llegas a la conclusión de que en esas áreas tan remotas sucede algo. Hay varias hipótesis, Ferran, y una de ellas quizá podría ser muy preocupante, porque tú imagínate que estas luces son el producto del testeo de nuevas armas militares. ¿Qué podría suceder ahí? Podría suceder una desgracia. Podría un arma de estas desviarse e impactar contra uno de los buques y hundirlo en una zona extremadamente remota donde la ayuda sería prácticamente imposible. Y luego hay otra hipótesis que es estas luces son de un origen completamente desconocido. Y yo me inclino más a pensar en esto. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo creo, Ferran, que hoy en día el ser humano aún no tiene la capacidad sencillamente de generar un aparato que pueda sumergirse en el agua a esa velocidad y salir del agua a esa velocidad y sin sufrir ningún tipo de daño. Lo tengo clarísimo. Que incluso según cuentan testigos, la entrada al agua no es como si entrara, pongamos un ejemplo, si lanzaras una roca desde el espacio con onda expansiva, ruido, crujido, o si se estrellara un avión. Es como si se fundiera, ¿no?, con la penetración del agua. Mientras comentabas esto, Artur, me ha llamado la atención todo lo que decías antes de que hay zonas que están censuradas, zonas capadas en Google Maps, porque son zonas militares, son lugares geoestratégicos, etcétera. Y fíjate, en esta zona remota donde han habido los avistamientos, hay zonas que están censuradas, que hay la orografía marítima, es decir, el fondo marítimo, que se ve su relieve, y otros espacios que está como difuminado y hecho aposta, y no es ningún error de Google Maps, sino que cuando les dan las cartografías, pues les dan así y aquí no puede verse. Te pregunto, ¿tú crees que en Chile, además, siempre ha habido mucha actividad, su proximidad con la Antártida, puede haber alguna base submarina o terrestre en esas regiones remotas, casi me inclino más a submarina, de algún tipo de instrumental aeronáutico y también, como no, y por ende marítimo, que pertenezca a un ejército en fase de pruebas, o el del propio Chile, o hay alguna base extraterrestre? Artur, ¿cuál es tu opinión, tu análisis? Bueno, hay cuestiones que son muy importantes referente a esto, ¿no? La primera es que no hay ningún tipo de impacto cuando esta nave regresa al agua, ¿no? La segunda es
el desprestigio del testigo, ¿no? Muchas veces ya voces disonantes ya dijeron rápidamente que el capitán había confundido las luces con Starlinks. No, señores, no. Cuando uno ve un Starlink tiene una trayectoria muy definida, que es una trayectoria completamente recta. No es recta porque es circular, evidentemente porque va orbitando alrededor del planeta Tierra, ¿vale? Pero la trayectoria es recta. ¿Por qué? Pues básicamente porque va haciendo su camino y esa trayectoria es completamente recta. Estas luces salen del agua y se entrecruzan con ellas. Algunas de ellas se llegan a quedar unos instantes inmóviles en el cielo y otras llegan a volver al agua. Eso no lo hace un Starlink. Bien. Tú sabes, Ferran, que tú fuiste víctima de un espionaje muy extraño. Tú en tu blog recibiste una visita de un lugar donde en medio del océano no había absolutamente nada. Visita reiterada, muy reiterada. Y sigue ahí. Y desde ahí se iba siguiendo y mapeando de alguna forma tu programa. Los norteamericanos tienen bases submarinas y eso no es algo que yo me invente, es algo que es totalmente contrastable y evidentemente hay mucha aparatología submarina que está instalada en diversas partes del océano. Incluso hay boyas que emiten una serie de señales, etcétera, etcétera. Hemos visto recientemente diversas bases submarinas instaladas a unas profundidades no muy elevadas, pero donde científicos son capaces de estar allí pues por un periodo de 15 días, 20 días, etcétera, ¿no? Y esas bases existen. Evidentemente la tecnología que hay referente a esas bases es aún muy primigenia. Y esto me impulsa a pensar en que agua y ovnis están muy relacionados. ¿Relacionados, Artur? ¿A qué nivel? ¿De ocultación, de bases submarinas o Tú y yo sabemos, otras Ferran, cosas? perfectamente que el agua es un combustible tremendamente potente si tienes la manera de usarlo y sabes cómo usarlo. Esas dos moléculas son algo tremendamente potente, ¿no? De hecho, los nuevos coches que van a venir con hidrógeno, el único residuo que dejan es agua. Estos coches que van con hidrógeno, ¿no? Entonces estamos hablando de que son coches capaces, con esas pilas de hidrógeno, de recorrer 1.500 kilómetros con una sola carga, 2.000 kilómetros, y sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, que tenemos, si me permites, Artur, aclarar que el agua en sí misma no es combustible, pero las dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, nos centramos en las dos de hidrógeno, al combinarlo con oxígeno produce agua, muy bien, pero es que el hidrógeno puede desprender una enorme cantidad de energía y ahí están trabajando. Y siempre lo dijimos, el coche eléctrico es transitorio, vendrá algo mucho más eficiente, más duradero y por tanto podrás hacer más kilómetros y no nos cabía ya la menor duda, y lo comentamos a lo mejor hace 15 años atrás, de que será el hidrógeno. Claro, aquí Ferran, si uno analiza esta cuestión y analiza esto desde un punto de vista quizá científico escéptico, es decir, desde una ciencia escéptica, porque aún no hemos conseguido exactamente la fórmula magistral para convertir ese agua en ese hidrógeno de una forma muy sencilla, etcétera, y ahora pues requerimos esas pilas de hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero estos seres sí que lo han conseguido. Porque fíjate que vemos como estas naves, en muchas ocasiones, se sumergen en grandes lagos, se sumergen en el mar, y es como si fueran a repostar algo. Lo hemos indicado en muchas ocasiones. La Tierra es posiblemente un planeta cárcel, pero también podría ser un planeta gasolinera, por decirlo de alguna manera, en lenguaje coloquial y que se entienda.
Yo estuve en una reunión con unas personas aquí en Andorra no hace mucho que me afirmaron que también en el Pirineo un material, un mineral, no recuerdo el nombre exactamente, que acabó prácticamente desapareciendo, era objeto de estas visitas por parte de estas naves porque usaban este material, este mineral, no sé si como combustible o para a lo mejor generar esa reacción con el agua que permitiera, pues de alguna forma, separar esas moléculas de una forma mucho más sencilla, ¿no? De hecho, el ingeniero español que se llama Arturo, no recuerdo el nombre, mezclaba el agua con un mineral y dio la patente al gobierno de Franco para que esta se liberalizara y se usara de alguna forma el agua como único combustible para impulsar motores de combustión, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que el ser humano, a fecha de hoy, tenemos dos posibilidades. La primera es, por todo lo que estamos viendo, se me hace muy difícil pensar que tengamos la tecnología para tener unas bases submarinas tan avanzadas. Pero admitamos que podemos llegar a tener esas bases submarinas avanzadas. Podría ser que fueran bases submarinas humanas. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que haya una serie de, llamémoslo así, bases submarinas de objetos voladores no identificados o de otras civilizaciones no identificadas. Tendría todo su sentido porque, además, Ferran, hay una cosa que está muy clara. En el planeta Tierra hay muchas zonas que están no exploradas, evidentemente, y todos sabemos que hay, pues hace poco tiempo se descubrió en Honduras una ciudad en medio de la selva, pero también sabemos, Ferran, que hay una gran cantidad de zonas que están bajo el agua, que están sin explorar. De hecho, el gran desconocido de nuestro planeta es el océano y, evidentemente, el interior del planeta Tierra. Me parece que lo máximo que hemos podido agujerear son 40 kilómetros hacia abajo. Esto es nada, es prácticamente un arañazo en la corteza terrestre de nuestro planeta, ¿no? Mi análisis es este. O bien el ser humano tiene una serie de tecnología jamás vista hasta la fecha y le permite tener esas bases submarinas, o bien tenemos la segunda hipótesis para mí, que podrían ser dos cuestiones. O hay seres de otros planetas que tienen una base submarina, o bien simplemente se utilizan el mar y grandes lagos como base de reaprovisionamiento de agua para generar algún tipo de combustible con el agua, o algún tipo de mineral, o alguna cosa que está debajo del mar que nosotros desconocemos, o incluso en las montañas, ¿verdad? Porque este hecho también se da mucho en las montañas. Estas naves se sumergen en grandes lagos y vuelven a salir, y de alguna forma pues ellos se abastecen del agua para continuar pudiendo navegando por donde sea, ¿no? Navegando por el espacio, evidentemente. Bueno, ya lo sabes por dónde vivimos, aquí en Andorra, en los Pirineos, hablando con pastores que cojas confianza. ¿Cuántas veces te han dicho que han visto luces que, como si se posaran o entraran dentro de los lagos de alta montaña, ¿no? En el pastoreo de la primavera-verano, antes de bajar el ganado a los corrales en invierno, ¿no? Esto del hidrógeno, yo creo que debe ir muy por aquí la cosa, ¿no? Porque el patentado global del hidrógeno está liderado por la Unión Europea y Japón, ¿no? Y vete tú esto que se ha ido reteniendo y viendo la caída de ventas de coches eléctricos, que parece que no generan confianza, que el siguiente paso en la motorización de los vehículos pase por el hidrógeno y, evidentemente, el hidrógeno verde. También, Artur, es que claro, Chile, aquí habían trabajado con nosotros en Cadena Pirenaica de Radio y Televisión dos chilenos y me decían que es muy habitual ver ovnis, objetos voladores no identificados, y que no eran aviones, ni globos sonda,
ni helicópteros, ni drones, ¿no? Pero ya en 1997, un 3 de octubre, que fíjate que casi hace paridad de años, se creó un comité de estudios de fenómenos aéreos anómalos, la CEFAA. O sea que tú no creas algo porque sí para una reunión de amigos o amigas, sino que hay una base, ¿no? ¿Qué nos dice que en esas latitudes haya más fenomenología de avistamientos ovni que en otros lugares del planeta, ¿no? Y curiosamente, cerca de la Antártida, que sabemos que en el año 1947 aconteció algo allí, que 1000 y pico marines, soldados norteamericanos, fallecieron luchando contra no se sabe qué, y no se volvió hasta el cabo de un montón de años de la reprimenda que sufrieron. Y algún testigo dijo que eran una especie de luces que los estaba atacando en forma, no sé, podríamos decir un ataque plasmático, una tecnología absolutamente desconocida de la munición que se tenía por aquel entonces. En estos continentes, Ferran, se están llevando a cabo una serie de investigaciones de las cuales no tenemos demasiados datos y evidentemente ahí suceden cosas de las cuales no tenemos información. Y no solo eso, sino que además pues están conjugadas con estos fenómenos, ¿no? El capitán de este barco lo decía muy claro, y yo sé lo que vi, aquello no eran Starlinks, estamos habituados a ver los Starlinks, estamos habituados a ver satélites, pero evidentemente no estamos habituados a ver estas luces. Bueno, imagínate que fuera un dron, ¿no? Los drones estándares pues tienen comportamientos muy estabilizados, ¿eh? Cuando hablamos de drones FPV ya son capaces de generar ciertas maniobras, piruetas, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando de un tiempo muy limitado de vuelo, porque los drones FPVs, que son capaces de estas piruetas, son capaces de volar 10-12 minutos máximo, porque la demanda de energía es tan brutal que la consumen, ¿no? Son drones que son capaces de volar a 100 y pico kilómetros por hora. Entonces la energía es muy, muy consecuente, ¿no? El desgaste de la energía. Pero un dron jamás va a entrar en el agua y va a salir. Un dron jamás va a ser esférico totalmente. No lo será. Con lo cual ahí están sucediendo cosas que no tienen ningún tipo de explicación, y yo respecto a estas dos teorías, que una se divide en estas dos partes y la siguiente, yo, Ferran, mi análisis es que lo que estamos viendo son naves extraterrestres. O sea, eso para mí está claro. Desde la noche de los tiempos, Ferran, civilizaciones extraterrestres nos han visitado. Se recoge esto en muchos libros, en muchos grabados, en muchas pinturas. Y desde luego, por mucho que algunos arqueólogos quieran dar explicaciones muy peregrinas respecto a ciertas obras de arte, yo no me las creo, porque en primer lugar el autor no dejó nada indicado sobre ellas, y en segundo lugar estos científicos o estos interpretadores del arte antiguo están viviendo en nuestra época contemporánea. No vivieron hace 600 o 700 años para preguntarle al autor de esas pinturas o de esos grabados qué es lo que dibujaron allí, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo muy claro. Artur, y volviendo a geopolítica militar de hoy día, sabemos que ya se dijo que no se usaran armas nucleares porque si no, una de estas especies exteriores intervendría. ¿Tú crees que no le ha pasado por las cabezas a tanto Ucrania como Rusia o quizás otro país ya de usar armamento nuclear, pero saben que está terminantemente prohibido porque habría una intervención a gran escala de una una especie alienígena extraterrestre exterior? ¿Qué opinas? Han habido muchos personajes ilustres de la historia contemporánea, algunos de la historia contemporánea española como Eduardo Pons Prades, que han sido contactados y han recibido justamente advertencias respecto a la no belicidad del ser humano, porque al final
lo que podría representar es la autodestrucción del ser humano. Y evidentemente si uno al final, como ser humano, autodestruye el planeta Tierra, ¿qué podría suceder? Podría suceder que al final generamos una explosión tan fuerte que el planeta, pues imagínate, se partiera en dos y la mitad del planeta pues se fuera para un lado y la mitad del otro planeta para otro, ¿no? Pero hay cuestiones que también son muy impactantes respecto al uso de las armas atómicas. Y es que se ha demostrado, Ferran, que eventos que generan grandes vibraciones físicas en el planeta pueden o son capaces de desplazar nuestra posición en el espacio. Y son capaces de alejarnos, por ejemplo, del Sol, o incluso de modificar ciertas órbitas, ¿no? Con lo cual, yo tengo muy claro que si estos seres están utilizando el planeta Tierra como una especie de gasolinera, porque el planeta Tierra está a la distancia exacta del Sol, el agua no está congelada, está en su estado líquido, y eso evidentemente, pues si se está usando el agua como combustible, necesitas una atmósfera, con lo cual de ahí viene la amenaza. Porque si a lo mejor el ser humano detona una explosión tan grande que es capaz de desplazar el planeta Tierra y estos seres ya no pueden venir a aprovisionarse a nuestro planeta, pues esto sería un problema, ¿no? Y sí, hemos visto como, por ejemplo, Eduardo Pons Prades, entre otros, han sido contactados, Sixto Paz, mismamente, sin ir muy lejos. Bueno, lo tendremos, Artur, nos viene al Congreso y nos va a hacer una sesión de contactismo en tiempo real. Son portadores de estos mensajes y perceptores y receptores de estos mensajes que son muy claros. Tenemos que respetar nuestro hogar y cuidado con el uso de las bombas y de las armas atómicas. Y además, fíjate, Ferran, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, y no hace mucho también, en la central de Zaporizhia, o no sé cómo se llama en Ucrania, Zaporizhia, sí. Zaporizhia, se vieron extrañas luces encima de la central cuando hubo ese incidente, ¿no? Ese incidente que estuvo a punto de causar un problema, ¿no? En Chernóbil se han visto, en Cataluña se han visto, en Francia se han visto, en Alemania se han visto. Son zonas de vuelo restringido sobre las cuales además, Ferran, nadie ha podido interceder. Es decir, estas luces se pasean como Pedro por su casa sin ningún tipo de problema. Artur, se acerca el día. Yo estoy convencido de que se acerca el día y que todo esto que al principio era muy exclusivo en círculos, que cada vez se va hablando más, que cada vez militares, exmilitares, agentes de operaciones encubiertas hablan abiertamente de lo que han visto y algunas cosas no son nada agradables. Vayámonos preparando, que no nos coja como lo que aconteció hace 3 años atrás, con el ritmo cambiado, otros eventos de la historia. ¿Y cómo nos podemos preparar? Bueno, básicamente yo creo que lo que hay que hacer es tener esa mochila de supervivencia, de la cual ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, alimentos para pasar al menos un mes, para tener algún tiempo de margen, y sobre todo herramientas, semillas, tener cosas que puedan ayudarnos en caso de un cataclismo, ¿no? Evidentemente estamos ante una sociedad muy tecnificada, dependemos de la tecnología y un apagón, un caos tecnológico podría conducirnos a un Mad Max directamente. Bueno, tú sabes que hemos vivido hace pocas horas 20 minutos de apagón en Andorra y el shock que ha producido, ¿no? Para toda Andorra, además, Toda Andorra. Imagínate 3 días, por ejemplo, de oscuridad o un mes sin electricidad, lo que podría suponer. Se han hecho películas sobre esto, Blackout, sobre ese blackout enorme. De hecho, hubo un blackout en Nueva York y todos vimos lo que sucedió, saqueos, etcétera, etcétera. Pues ahora imagínate que no podemos cultivar comida durante 2 o 3 años, ¿no? Sería
Tremendo, Ferran, tremendo. Artur, como siempre, el tiempo nos ha volado. Interesante lo que está aconteciendo. Vayámonos preparándonos, ¿eh? Aquí siempre lo decimos. Oiga, hoy día ya no se trata de aquella frase, ¿no? Estoy despierto, la gente no despierta. Oiga, se despierta todo el mundo por las mañanas y todo el mundo intenta más o menos dormir por la noche. Lo que sí que hay que estar es bien informado, y todo lo que os genere una duda, ¿verdad, Artur? De, uy, esto no me lo creo, lo que han dicho, oye, hay 1000 maneras de contrastarlo y eso es bueno. Ahora, si te gusta una sociedad precocinada, fácil y medio abobada, pues oiga, cada uno elige el presente que quiere vivir. Artur, vamos a dar las coordenadas que gentilmente me has ofrecido de donde ha habido este avistamiento que se produjo. Pues vamos a darlas. Latitud 42 grados 25 segundos 6 segundos sur. Longitud 62 grados 45 segundos 0 grados oeste. Miradlo en Google Maps, que a lo mejor veis alguna cosita que se nos ha pasado a nosotros y que cuando más vemos, más miramos, y cuando más miramos, más aprendemos. Artur, con ganas de escuchar tu conferencia, la verdad. Ahí está, Ferran, muchas gracias. Y lo que decías tú, sobre todo en cada uno de nosotros hay un investigador y hoy en día tenemos muchas herramientas, o sea que ánimos y a investigar. Claro que sí. Artur, repito, muchísimas gracias, y amigos y amigas de lo dicho aquí, primeramente, gracias por vuestra compañía. No tan solo nosotros os damos compañía a través de la radio, a través de los canales, de las redes sociales, sino que nos hacéis compañía, y cuando nos escribís desde dónde nos escucháis, de los países tan lejanos, en kilómetros de Andorra, oye, pues es una alegría. Me gusta que pongáis, os escucho desde aquí, desde allá, desde el norte, desde el sur, etcétera. Siempre es un placer. Dicho esto, de lo que hemos tratado hoy, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Congrés Sapiens 2024. Titulat Matrix, desconnexió i l'univers mutant. Amb les conferències de Sixto Paz Wells, Ferran Prat, Tristan Castell de Pinós, Felipe Botalla, Nicole Soria Medium, Rosa de les Meravilles Vidal, Antoni Cristòfor, Rosa Bruni, Joan Piqué Artur Oms. i Carles Tora. Congrés Sapiens 2024, dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.